Bienvenidos a la clase práctica del trabajo práctico número 4 del curso auxiliar administrativo contable del CFP número 16 de la localidad de Andacollo. Bien, en la clase anterior vimos toda la teoría, vimos la diferencia entre costos, gastos y pérdidas, vimos las distintas clasificaciones que podemos hacer de los costos, ¿sí? Y vimos cómo obtener los costos totales. Ahora vamos a aplicar todo el conocimiento adquirido en un ejemplo práctico. Bien, les leo la consigna. Dice, una empresa está analizando dos posibles estructuras de costo. ¿Sí? La estructura de fabricación modulada que tiene costos fijos por 500.000 y costos variables de 1.200 pesos por unidad. Bien. Y la estructura de fabricación seccionada que tiene costos fijos por 700.000 y costos variables por 700 pesos por cada unidad. Bien. La principal diferencia que nosotros tenemos entre estas dos estructuras de costos es que una tiene costos fijos menores, ¿sí? Pero los costos variables son más elevados. Al contrario de la otra, que tiene costos fijos más elevados, ¿sí? Pero los costos variables son menores. Entonces, teniendo en cuenta estos dos tipos de fabricación, estas dos estructuras, ¿sí? Vamos a hacer las siguientes preguntas. Dice, ¿qué modelo me conviene si produzco 300 unidades y por qué? ¿Qué modelo me conviene si produzco 500 unidades y por qué? ¿Y qué modelo me conviene si produzco 400 unidades y por qué? Bien, acá tenemos distintos niveles de producción. En uno tenemos un nivel de producción de 300 unidades, en otro tenemos de 500 y en la última consigna tenemos de 400 unidades. Para contestar esta pregunta, nosotros lo que tenemos que hacer es armar una tablita en Excel. Bien, acá tengo la parte práctica, acá tengo la consigna y acá tengo los distintos tipos de niveles de producción. Bien, lo primero que tengo que hacer es armar los dos cuadritos, ¿sí? Tengo los costos fijos, el costo por unidad, la cantidad de unidades, los costos variables y el costo total. Entonces vamos a comenzar a completar el cuadro de la estructura de costos de fabricación modulada. Bien, los costos fijos dijimos que en la fabricación modulada son de 500.000. Acá directamente lo que puedo hacer es arrastrar o, así vamos repasando un poquito lo que vimos el año pasado, pongo más y arriba. Bien, cualquiera de las dos opciones está bien. O directamente, si tengo más tiempo, lo puedo volver a escribir. Puedo volver a escribir 500.000 y otra vez 500.000, pero eso no es lo más adecuado. ¿Sí? Directamente ponemos más y ahí. Tengo que, en esta estructura de costos, bien, los costos variables, los costos por unidad, son de 1.200 pesos. Y de nuevo, pongo más. Bien. Y ahora sí tengo los distintos niveles de producción. Tengo 300, tengo 500 y tengo 400. ¿Cómo se obtienen los costos variables? Bien, para obtener los costos variables totales, lo que tengo que hacer es multiplicar el costo por unidad por la cantidad de unidades. Un ejemplo práctico de esto sería, vamos a seguir con el ejemplo de las mesas, con el que venimos trabajando. En esta estructura, ¿sí?, de costos, yo tengo costos fijos que serían alquileres, sueldos y demás costos fijos que hemos visto por 500.000 pesos. ¿Sí? Vamos a suponer que esto es al mes. Tengo entonces $500.000 de pesos que pagar al mes. Y a su vez, cada mesa, entre madera, tornillos, clavos y el resto de los costos variables que ya hemos visto, ¿sí?, me sale 1.200 pesos fabricar cada mesa.
la pregunta sería, ¿cuánto sería el total de costos variables, ¿sí?, si yo fabrico 300 mesas? Entonces lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí?, las unidades por el costo de unidad, o al revés. No altera el resultado. Entonces pongo más unidades por el costo por unidad, más unidades por el costo por unidad, ¿sí? O, más sencillo, lo hago una vez y lo arrastro. Fíjense que los resultados son los mismos. Entonces, acá lo que tengo que hacer para obtener los costos totales, porque es lo que me pregunta, ¿sí?, lo que tengo que hacer es sumar los costos fijos más los costos variables. Bien, lo mismo abajo, los costos fijos más costos variables, o directamente lo que puedo hacer es arrastrar y los resultados son exactamente los mismos. Bien, entonces yo tengo que en una estructura de costos de fabricación modulada, ¿sí?, a un nivel de producción de 300 unidades, tengo 860.000 pesos de costo total. A un nivel de producción de 500 unidades, tengo un costo total de 1.100.000 pesos, y a un nivel de producción de 400 unidades, tengo un costo total de 980.000 pesos. Ahora bien, lo que tengo que hacer es compararla con la otra estructura de costos, ¿sí? Dijimos que los costos fijos en la fabricación seccionada son superiores, son de 700.000 pesos. Entonces, pero los costos por unidad son menores, son de 700 pesos. Mismos niveles de producción, puedo volver a escribir todo directamente, voy con el más, y los costos variables, recuerden que nosotros los obteníamos multiplicando el costo por unidad por las cantidades, o viceversa. Bien, entonces, los costos totales, dijimos que era el costo fijo total más el costo variable total. Arrastro, y ahora sí, puedo empezar a sacar conclusiones. Ya tengo, ¿sí?, mis dos cuadros terminados, y entonces tengo los costos totales por nivel de producción, por cantidad de unidades producidas. Ahora bien, yo tengo que ir eligiendo, ¿sí?, dependiendo de mi nivel de producción, qué estructura de costos utilizar. Entonces vamos a contestar. Dice, ¿qué me conviene? ¿Qué modelo me conviene si produzco 300 unidades? Bien. 300 unidades en la estructura de costos de fabricación modulada me salen, tengo un costo total de 860.000 pesos. En cambio, en la fabricación seccionada tengo de 910.000 pesos. Obviamente, como estamos hablando de costos, siempre voy a elegir el más económico, ¿bien? O el menor valor, o el costo menor. Entonces, en un nivel de 300 unidades, lo que yo tengo que contestar es la estructura de costos que yo utilizaría sería la de fabricación modulada, porque a pesar de que los costos variables son mayores, ¿sí?, el costo total es menor que el de fabricación seccionada. La siguiente pregunta me dice, ¿qué modelo me conviene utilizar si yo voy a producir 500 unidades? ¿Y por qué? Entonces vemos 500 unidades en esta estructura de costos, en este modelo, me sale 1.100.000 pesos. En cambio, en la fabricación seccionada, en esta estructura de costos, me sale 1.050.000 pesos. Por ende, me va a convenir a un nivel de producción de 500 unidades, ¿sí? Yo elijo el modelo de fabricación seccionada.
Bien, esto es un fenómeno que se da, ¿sí? Que la explicación es la siguiente, que aunque yo tenga mayores costos fijos, ¿sí? Que a mí, mis costos fijos periódicos, aunque sean mayores que el otro modelo, si yo tengo costos variables menores, a la larga, ¿sí? Mientras yo vaya produciendo mayores cantidades, me va a empezar a convenir esta otra opción. Una vez superado el punto de equilibrio, me va a empezar a convenir esta opción porque estos costos van a seguir bajando, en cambio estos otros costos van a seguir subiendo porque el costo variable es mayor. Después esto lo vamos a ver bien explicado en un gráfico, ¿sí? Pero bueno, para lo que es el análisis, que lo vamos a hacer sencillo en este caso, dice qué modelo de producción me conviene para 500 unidades y bueno, me conviene el de fabricación seccionada. Y por último me dice, ¿qué modelo me conviene si yo voy a producir 400 unidades? Fíjense que si voy a producir 400 unidades, los dos costos, ¿sí? Son iguales. Entonces, la respuesta sería, es indistinto porque en ese momento nos estamos encontrando en el punto de equilibrio. ¿Bien? Que también vamos a desarrollar en profundidad en clases posteriores, pero para darme cuenta que si yo voy a producir 400 unidades, me es indistinto cualquiera de los dos modelos. ¿Bien? Profe Mauro, ¿hay alguna consulta? Ninguna. Muy bien, pueden ir escribiendo y dejando las consultas en el chat. ¿Sí? Espero que esto se haya entendido. Estos cuadritos ustedes ya lo saben confeccionar, son muchísimo más sencillos de lo que ustedes vienen haciendo. Simplemente nosotros lo hacemos para ordenar la información. Y esto mismo hasta se puede llegar a calcular con papel y lápiz, ¿sí? Y una calculadora. Bien, entonces esos son los por qué. Nosotros tenemos que ir comparando, para contestar el por qué tengo que ir comparando los costos fijos, los costos variables y la cantidad de unidades. Bien, esa era la primera consigna, la consigna A, de la parte práctica. Ahora bien, vamos a ver la consigna B, que lo que yo tenía que hacer es clasificar una serie de costos que yo voy teniendo en mis actividades corrientes, ¿sí? De una empresa productora de pastas caseras. Bien, dependiendo de, de la clasificación del costo que yo voy a asignarle, se pueden dividir entre fijos y variables, directos o indirectos. Un costo puede ser fijo y directo, un costo puede ser fijo e indirecto, un costo puede ser variable y directo, un costo puede ser variable e indirecto. ¿Bien? Y eso lo tenemos acá. Para resolver esto, lo que nosotros tenemos que prestar atención es a este cuadrito que yo les había enviado. ¿Sí? Dice, las clasificaciones son útiles para llamar la atención sobre el origen y el efecto de los costos que tienen algo que ver con el resultado final del proyecto. ¿Bien? Bueno, y acá me tira las clasificaciones que me dice, según su forma de imputación o de fabricación, eh, acá yo tengo costos directos o costos indirectos. Y también hay una subdivisión dentro de los costos directos que tenemos materiales directos y mano de obra directa. Y hay otra subdivisión dentro de los costos indirectos donde tenemos mano de obra indirecta, materiales indirectos y gastos indirectos. ¿Sí? Entonces lo que tenemos que ir viendo nosotros, que acá nos va dando ejemplos, esa clasificación que yo le di, ¿sí? A qué parte o qué ejemplo se va asemejando, entonces lo voy a
clasificar acá, entonces yo ya sé que estoy hablando de un costo directo o indirecto. Es con referencia a los costos fijos y variables, por ahí siempre se hace como más fácil porque es la clasificación que más se trabaja, pero los costos directos o indirectos se hacen más complejos, sobre todo el cálculo de costos indirectos, y hay distintos sistemas eh, de contabilidad de costos, de sistemas de costo, para abordar esta parte de costos indirectos, porque es muy difícil a estos tipos de costos asignárselos a la producción de un bien o de un servicio. Por eso mismo son costos indirectos, entonces hay distintos sistemas de coste donde yo puedo abordar para ir asignándole esos costos indirectos a un servicio o un bien que yo produzco o fabrico. Bien, la factura de luz. Nosotros sabemos que la factura de luz varía dependiendo del uso, ¿sí? Y de la cantidad de energía consumida. Entonces, en una empresa de pastas caseras, fíjense que es una empresa de pastas caseras, no es como esos emprendimientos que nos juntamos los fines de semana a hacer pastas. En una empresa de pastas caseras, donde se utiliza maquinaria, obviamente eléctrica, si yo utilizo mayor maquinaria eléctrica, el costo va a aumentar, entonces va a ser variable. Bien, lo mismo con la factura de gas. Si yo utilizo más tiempo los hornos o para hervir, o los distintos procesos que intervengan, que utilicen gas, mientras más gas utilice, como tiene medidor, mayor va a ser el costo, entonces es un costo variable. La harina. La harina también es un costo variable, y es un costo variable directo, porque yo puedo asignarle la cantidad de harina que hago a cada producto, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo calcular por docenas o por kilo, ¿sí? La cantidad de pastas que yo voy a producir, pero por esa docena o por ese kilo, vamos a suponer que es un kilo de fideos, yo sé la cantidad de harina eh, que voy a utilizar. Entonces es directo. En cambio, la cantidad de luz y la cantidad de gas que yo voy a utilizar para fabricar ese kilo de fideos es muy difícil de asignarle. Lo que yo puedo hacer es, llega a fin de mes, veo el tema del total de energía consumida y bueno, y eso lo puedo llegar a dividir en la cantidad de kilos de fideos que saqué. Pero a su vez se hace muy complejo de contabilizar estos costos indirectos, porque si yo estoy en la producción de más de un producto, ¿sí? Entonces la cantidad de energía que me lleva a mí a hacer, no sé, por ejemplo, fideos, no va a ser la misma cantidad de energía que me va a llevar a mí a hacer sorrentinos y esas cosas. Entonces por eso se va eh, convirtiendo bastante difícil de contabilizar ese tipo de costos. Si bien hay sistemas que lo simplifican, no es fácilmente identificable ese costo al producto. En cambio, la harina sí, yo sé cuánta cantidad de harina me utilizo para fabricar un kilo de fideos, o cuánta cantidad de harina utilizo para fabricar un kilo de sorrentinos o una docena de sorrentinos. ¿Bien? Pasa lo mismo con el alquiler del local, es un costo fijo, no varía. Si bien nosotros en Argentina, al tener un sistema inflacionario, y tenemos cláusulas de aumento pueden ser semestrales o anuales, o en algunos lugares son trimestrales. Si bien nosotros tenemos cláusulas de aumento, ese costo no se considera siempre fijo porque no va variando, ¿sí? Y es un costo nuevamente indirecto, porque yo no puedo asignarle al total del que yo pago del alquiler del local, no es fácilmente asignable a la cantidad de productos o los costos que voy a tener para fabricar un kilo de fideos o el total de mis sorrentinos. ¿Bien? La comisión del vendedor. Vamos a suponer que esta empresa solamente lo que hace es fabricar, y la comercialización se la brinda totalmente a un tercero. Le dice, bueno, algún familiar, algún conocido o a gente que se dedica a eso, dice, bueno, mira, yo voy a fabricar las distintas pastas y vos las vas a vender, y de ese total, de ese precio que nosotros vamos a poner, va a decir, bueno, vos vas a obtener el 2%.
¿sí? Dependiendo de cuánto venda ese vendedor, la comisión va a ir aumentando o disminuyendo, entonces obviamente es variable, ¿sí? Y es fácilmente asignable, entonces se convierte en un costo directo, ¿bien? Porque nosotros, o por cada, no sé, es decir, por cada kilo de fideo que vendas, 10 pesos te los vas a quedar vos, entonces yo lo puedo asignar a ese costo de comisión para el vendedor, es fácilmente identificable, fácilmente asignable a la producción de la unidad de un producto, ¿sí? El sueldo de los empleados de limpieza es un costo fijo, es un personal de limpieza que cobra de forma mensual, siempre cobra lo mismo, si limpie más o menos. En esto no se considera las horas extras y eso, ¿sí? Simplemente se considera el sueldo, que no varía de un mes a otro, del personal de una persona. Supónganse que nosotros contratamos una persona que limpie y le decimos, bueno, todos los meses te vamos a dar 5.000 pesos para que mantengas la limpieza acá, y todos los meses tenemos que darle 5.000 pesos. Lo mismo que el alquiler, es difícil asignarle ese sueldo de esa empleada de limpieza a la producción eh, de una unidad de un producto, ¿sí? Por ejemplo, de 1 kilo de fideos. ¿Cómo hago yo el, el costeo ese? ¿Cómo se le puedo asignar esos 5.000 pesos que le pago? Bueno, ¿cuánto es la porción de costo que me está llevando producir un fideo, 1 kilo de fideos? Es de difícil asignación, por eso es indirecto, ¿sí? La factura de mantenimiento de la amasadora, nosotros hacemos un mantenimiento que puede ser semestral, podemos hacer 2 mantenimientos al año, pero sigue siendo un costo fijo, bueno, nosotros ya lo tenemos cuantificado y ya lo tenemos hablado con la persona que nos hace el mantenimiento, y de nuevo un costo indirecto, ¿sí? La levadura, eh, obviamente, si yo produjo, no sé, voy a hacer 50 docenas de sorrentinos, voy a tener una determinada cantidad de levadura. Si hago 100 docenas de sorrentinos, voy a tener otra determinada cantidad de levadura. Obviamente el costo me va a aumentar, por eso es un costo variable. Y como la levadura, yo sí puedo calcular cuánta levadura lleva cada producto, es un costo directo. Lo mismo la sal, lo mismo el jamón, lo mismo el queso, lo mismo la verdura y lo mismo la caja. Las cajas acá estamos hablando del packaging, ¿sí? Del envoltorio que va a tener ese producto final. Eh, También, si yo saco una docena de sorrentinos, sé que va a llevar una caja, y esa caja ya le puedo asignar el costo, por eso también es directo. Y hay la parte de la parte impositiva, la parte de los impuestos, que acá tenemos que prestar mucha atención porque dice licencia municipal. Bien, antes de eso nosotros tenemos que pensar, hay distintas licencias municipales, hay algunas que son dependiendo del nivel de ventas. Esas licencias municipales que se calculan a través del nivel de venta son variables. Si yo pago lo mismo de licencia municipal, que eso pasa en el 90% de los casos, excepto en las grandes urbes, por ejemplo acá en Andacollo, la licencia municipal es fija. Yo todos los meses pago lo mismo. ¿Bien? Y ahora vamos a ver de por qué es indirecto. Eso está bien clarito en la imagen que yo les di, ¿sí? El impuesto a la renta de Neuquén, esto es para pagar lo que comúnmente nosotros conocemos como rentas, ¿sí? Y adheridos al régimen simplificado. El régimen simplificado dentro de las rentas es algo similar al monotributo, donde yo entro dependiendo del nivel de mis ingresos en una determinada categoría y pago lo mismo todos los meses. ¿Bien? Entonces, al pagar lo mismo todos los meses, el costo es fijo. ¿Bien? Y por último, tenemos los impuestos nacionales. En este caso, está adherido al monotributo, ¿sí? Como en el monotributo pago lo mismo, la misma cuota, todos los meses, es un costo fijo. Y ahora vamos a ver bien por qué se consideran indirectos. Si nosotros vamos a la clasificación, es como más sencilla. Pero si nosotros nos remitimos a la imagen que yo les envié,
Ahí vamos a ver una parte, a ver si la encuentro. Acá está, que lo había cerrado. ¿Qué dice? Gasto de producción, mantenimiento. No, en el texto lo dice directamente. Sería dentro del subgrupo de los gastos indirectos, ¿sí? Toda la parte impositiva. Bien, con eso damos por finalizado la clase de hoy y damos la apertura a las distintas preguntas.